Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El presidente de la República ha ingresado en la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley con el carácter de económico urgente. La una es la denominada Ley Humanitaria para combatir la crisis provocada por el COVID-19 y la otra tiene que ver con definiciones y precisiones relacionadas con el manejo de los dineros de las finanzas fiscales. Existe interés por conocer los proyectos y, claro, lo bueno y lo malo, los pros y contras de cada una de estas normas. Hay afectaciones directas a los ciudadanos y empresas, pero por otro lado, el propósito de la ley es obtener recursos para atender la emergencia sanitaria. La expectativa política está centrada en saber si el Parlamento va a aprobar su contenido y si las modificaciones que se hagan no cambie sustancialmente el propósito de esta norma. El debate está matizado por la amenaza de la muerte cruzada que se ha planteado en algunos escenarios de la política nacional. Vamos entonces a provocar esta noche una conversación en torno al contenido de estos proyectos y naturalmente los afanes que pueden conseguir o lograr las autoridades de gobierno para atender la emergencia. Para ello quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. Nos acompaña Pavel Muñoz, él es legislador del movimiento Revolución Ciudadana. Agradezco la participación de César Ron, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Nos acompaña Augusto de la Torre desde la ciudad de Washington en los Estados Unidos. Él es profesor universitario y analista de temas económicos. Gracias también la presencia aquí en el estudio de Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, analista de temas económicos. Gracias a la audiencia. Vamos a empezar. Doy la palabra a Belén. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25. El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea el pasado 16 de abril el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Este documento fue remitido con el carácter de económico urgente, por lo que el legislativo tiene un plazo de 30 días para aprobarlo, modificarlo o rechazar la propuesta. El proyecto tiene 5 capítulos y el más debatido ha sido el primero, referente a contribuciones especiales y únicas. En él se propone que las personas naturales con relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, realicen una contribución sobre su ingreso mensual durante 9 meses. Lo harían quienes perciban más de $500 y será de forma gradual. Mientras que las empresas que hayan ganado más de $1 millón deberían aportar con un 5%. El proyecto señala que se podrían establecer exoneraciones o rebajas a las empresas más afectadas por la paralización de actividades. Estos recursos ingresarían a una cuenta especial y el presidente de la República nombraría a 5 personas de la sociedad civil que conformarían un consejo consultivo para el correcto manejo de esta cuenta. También se proponen medidas solidarias, entre ellas la no suspensión de estudiantes en todos los niveles por retrasos en los pagos. Además, compensaciones a las instituciones educativas que hayan reducido las pensiones en al menos un 20%. También se propone la suspensión del desahucio en materia de inquilinato, la prohibición de incrementar las tarifas de servicios básicos, incluidas las telecomunicaciones, facilidades de pago a la seguridad social y otras. Además, se detallan algunas bases referentes al tema laboral, dando gran importancia al acuerdo entre partes. Y uno de los temas del que mucho se ha hablado es la reducción permanente de un 10% del salario de los servidores públicos que ganen más de $1,000. Bien, vamos a iniciar entonces la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra al legislador Muñoz para que nos dé su apreciación respecto a lo que significan estos proyectos de ley. Claro, lo que se busca es conseguir recursos, Pavel, de modo de poder atender la emergencia sanitaria. Buenas noches, le escuchamos. Andrés, buenas noches. Un saludo cordial para todos los que estamos haciendo esta mesa de debate, sobre todo para los ecuatorianos, un abrazo cariñoso. Andrés, yo quiero mantener siempre un espíritu propositivo en este foro, pero para de alguna otra manera tener una imagen general, yo creo que hay que reconocer que lo hemos hecho mal, muy mal, muy mal. Y creo que las iniciativas presentadas de alguna otra manera no mejoran esa situación.
¿Por qué no mejoran esto, Andrés? En primer lugar, porque están siendo presentadas dos iniciativas legales. Una relacionada con finanzas públicas, que tiene, desde mi punto de vista, un elemento de, no cabe discutir, después podremos entrar, pero de manera general, digamos, no creo que cabe entrar en este momento esa discusión. Tenemos un tema más importante que es la segunda, los temas humanitarios, los temas, si se quiere, de cómo le llenamos de liquidez a la economía, de qué alivios le damos a la ciudadanía. Entonces este es un primer defecto desde mi punto de vista. Concentrémonos a discutir una sola ley. El envío de dos me parece que es innecesario. Habría sido mejor una por una, digamos. Exactamente, habría sido mejor. Y creo que la otra no debería tener un tratamiento urgente. Incluso, ¿por qué, Andrés? Porque si se llegara a aprobar, hay una disposición transitoria de que la hace aplicable en el 2022. Tienes un debate incluso democrático, una asamblea con el desgaste de este, el gobierno con este desgaste. ¿Cabe que discute esa ley en este momento? Yo creo que no. Segundo, un sentido del urgente. Recordemos que ha pasado más de un mes de que el presidente en su primera intervención dijera que venía un proyecto de ley para gravar vehículos, ¿no es cierto?, y para gravar una contribución de servidores públicos. Pasó un mes, eso no sucedió. 8 días se tomó en enviar estos dos últimos, ¿no es cierto? Entonces me parece que el sentido de urgencia ha decaído mucho. Y dos ideas finales. Ese sentido de urgencia yo creo que está en el contexto de dos grandes ideas, Andrés. La primera es que desde enero que la Organización Mundial de la Salud advirtió a los países, hubo poca preparación. Y lo segundo, lo digo, digamos, también con respeto y para ser debatido en esta mesa, creo que se acabaron las ideas. Hay un agotamiento de ideas, siento yo, absolutamente fuerte en la función ejecutiva y en los personeros que están detrás de estas iniciativas. Y cierro diciéndote lo siguiente sobre el segundo proyecto de ley. Creo que hay muy poco que rescatar, creo que hay mucho que quitar, pero sobre todo hay un montón de cosas que se quedan en el tintero. Lo vamos a ir viendo. Finalmente te digo que mi preocupación central es que creo que la crisis debe ser enfrentada en dos momentos. El segundo momento es recaudatorio. Y esta ley es recaudatoria, yo creo que no es momento para eso. El primer momento, lo podemos discutir aquí en muchas ideas, es liquidez, liquidez y liquidez para la economía. Esto es lo fundamental. Vamos a dar paso a César Ron para su apreciación también sobre lo que significan estos proyectos de ley, con estos elementos que ha puesto en escena ya Pavel, que tal vez era preferible ir una por una, pensar en lo urgente y luego en las otras tareas. Por favor, César Ron, buenas noches. Buenas noches con todos, un abrazo grande desde Guayaquil. Comparto con Pavel el criterio del análisis del proyecto. El urgente, el inmediato es la ley humanitaria. La emergencia humanitaria tiene que atender dos aspectos. El aspecto principal, que es la salud de los ecuatorianos. Porque si los ecuatorianos seguimos sin poder salir a las calles, la gente se sigue muriendo. Entonces, no viene el segundo paso, la reactivación económica. César, me voy a permitir hacer una interrupción porque tenemos alguna dificultad con la señal. Vamos a recuperar más adelante y enseguida vuelvo con usted. Ahora quisiera pedirle a Mauricio Pozo también una primera lectura, una primera apreciación de lo que estamos planteando. Por favor. Gracias, Andrés. Primero señalar que este es un problema de todos los ecuatorianos. Esto no es un problema del gobierno solo, o del sector privado, o de los empresarios, o de los empleados. Esto es un problema de todos. Y en ese sentido me parece que el concurso es de todos. Todos tenemos que participar en este proceso y en la solución de este proceso. Se podrán discutir si probablemente los envíos fueron inoportunos, si las dos leyes no cabe que se entreguen en una misma fecha. Todo eso se puede discutir. Lo que sí me queda a mí claro es que todos los días hay fallecidos, hay que tomar decisiones y hay que pensar que esto tiene una cola en el lado económico y hay que darle una salida al proceso. Es decir, yo dividiría este asunto en dos grandes ámbitos. La lucha contra la crisis sanitaria del momento, cómo financio el proceso, dónde consigo los recursos para ello, medicinas, todo lo que esto demanda, y de forma, yo diría, inmediata, cómo hago que eso impacte menos en la actividad económica para que el menor número de empresas sufran el embate de esto y el menor número de personas pierdan su empleo. Entonces hay que trabajar, creo yo, en ambos ámbitos, independiente de que legalmente pueda
o no ser más conveniente el envío de una ley u otra en un determinado momento. Me parece que es mucho más prioritario tener armado el proceso. Pero el orden es ese, Mauricio. Primero la salud, la vida de los seres humanos y luego la economía. Nadie ha dicho lo contrario. Entonces quizás podía haberse planteado así. Nadie ha dicho lo contrario. Lo que digo es que el proceso tiene que ser afrontado de manera simultánea para que pueda tener una salida. La verdad de todo es que lo que menos se puede hacer es tomar posiciones a un lado o al otro, porque esto no va a resolver el problema. Mañana puede haber cualquier tipo de gobierno que se haga cargo de esto. Asumamos que se dé paso al tema de la muerte cruzada y venga X. Sí. Ese X va a tener igual que resolver el problema. Sigue siendo igual. Y le van a poner a Tarzán que maneje las finanzas públicas y va a tener problemas como son los problemas que tenemos ahora. Entonces esto no se arregla de estas formas, esto se arregla tomando decisiones, con un paquete integral, con la colaboración de todos, con plata reordenada internamente y con recursos que vengan del exterior. Ok, voy a ir con Augusto de la Torre en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Augusto, ¿por qué son urgentes las dos leyes? ¿Por qué es necesario enfrentar de modo inmediato esta situación? Mira, la urgencia, en mi opinión, está marcada por el simple hecho de que hay ecuatorianos que mueren como consecuencia del azote del coronavirus y que hay héroes ecuatorianos que están en la primera línea de defensa, todo el personal médico, incluyéndole al ministro de Salud. Hay este sentido de urgencia. Entonces nosotros debemos tener ese trasfondo para discutir los temas económicos a la luz de ese sentido de urgencia y desesperación de la tragedia humana que vivimos. Ahora bien, es cierto lo que dice Pavel, que el proyecto de ley humanitario tiene un carácter de urgencia mucho más alto. La ley de reforma a las finanzas públicas es una reforma estructural muy importante, pero tiene dos razones por las que en la Asamblea. La primera es que la Asamblea ya la discutió extensamente a fines del año anterior. Y la Asamblea, me parece a mí que en ese momento ya llegó a un consenso importante, de manera que está viendo un proyecto que lo discutió por 2 meses, que lo conoce bien y que estaba a punto de ser aprobado. ¿Por qué no aprobarlo ahora? Segunda razón, esa ley, nos guste o no nos guste, fue parte del compromiso que el país adquirió en el programa del Fondo Monetario. Y lo que menos nos conviene ahora es alterar los términos del programa del Fondo Monetario, porque ahí viene la cantidad de dólares que necesitamos para oxigenar la economía. Entonces, si bien Pavel tiene toda la razón, esa es una reforma estructural que no tiene el carácter de urgencia de la otra ley, debería estar ahí contenida. Ahora, sobre la ley humanitaria, esa ley humanitaria tiene 2 componentes de gran urgencia. El primero es el solidario. Mientras viene el dinero de afuera, los ecuatorianos tenemos que tenderlos la mano el uno al otro. El que más tiene al que más necesita. Esa contribución solidaria tiene ese sentido. Necesitamos ayudarnos a nosotros mismos, asegurarnos que la gente coma, que tenga un sustento. En el sector informal, el trabajador, el tendero que no puede abrir su tienda, la persona que no puede vender las cositas que vendía en la esquina de la calle, el trabajador que era formal y que ahora no recibe sueldo, las empresas que están paradas. Necesitamos atender eso urgentemente. Entonces, esa ley tiene 2 componentes. La mano generosa del ecuatoriano para el ecuatoriano y, por otro lado, un camino para evitar la destrucción generalizada de empleos y de empresas a través de un acuerdo entre partes que tiene que ser cooperativo y, en la medida de lo posible, equitativo. Y el rol de la política pública es dar los cauces para que ese acuerdo entre las partes tenga esas características. Gracias, Augusto. Ahora tenemos nuevamente la señal con César Ron. Por favor, César, su exposición que se tuvo que interrumpir. Adelante, le escuchamos. Gracias, Andrés. Esperemos que ahora sí funcione bien el audio. Está bien, adelante, César, le escuchamos bien. Sin duda, la ley de emergencia humanitaria es la principal ley que tiene que asumir la Asamblea Nacional como una respuesta al país a resolver la crisis humanitaria y la crisis de recuperación de la economía. Por lo tanto, en la primera parte, pues está bien toda la parte que toca los temas de reestructuración, de diferimiento de pagos, de facilidades. Esa parte es importante y buena de la ley y la vamos a apoyar.
porque este momento que todo el mundo está guardado durante 90 días, es importante pues que esos pagos se puedan diferir a un año, que esas deudas se puedan reestructurar, que esas planillas no se cobren, que no haya presión sobre las familias justamente hasta empezar a poner en marcha el país. Así es que esa parte de la ley está bien. ¿Dónde hay el conflicto en la ley? En la parte de la extracción. Yo quiero decirles a los ecuatorianos que en la extracción, desde el terremoto de Manabí y Esmeraldas hasta la presente fecha, con esta ley, se estaría extrayendo de las empresas personas más de 3.000 millones de dólares. Así es que no es poca plata, es mucha plata. Y por lo tanto, si estamos hablando de que el gobierno tiene dos necesidades: una, la liquidez inmediata para solventar el problema hasta que lleguen los préstamos, porque requerimos de los préstamos internacionales para poner en marcha el país, ¿no? Esta liquidez inmediata no puede ser quitada de los que estamos bloqueando, las familias que estamos muriendo y las empresas que están cerradas sin trabajar, sin producir y sin tener ingresos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que hacerlo bien. No se puede seguir extrayendo dinero. Y por lo tanto se está planteando una alternativa que me parece muy interesante. En el caso normal de las empresas, que es más fácil, se está planteando la posibilidad de darle un crédito tributario. Es decir, que la contribución que hagan las empresas, que no debe ser en efectivo hoy, sino a través de un documento, de un pagaré, que se entrega al Estado, que tiene que ser descontado a través de la bolsa, que tiene que ser descontado en la banca nacional o internacional, le va a dar liquidez momentánea al gobierno. Y por otro lado, va a permitir a la empresa tener un crédito tributario que lo va a utilizar un sexto durante 6 años. Un sexto este año y así sucesivamente hasta terminar de cubrir las obligaciones tributarias de las empresas. Creo que este es un mecanismo que puede ser más justo y que da solución a la crisis. Porque en caso contrario, pensar en extraer cuando está muriendo la economía, resulta que no tiene presentación. Ok, gracias César. Voy a dar la palabra a Pavel Muñoz para que comente lo que han dicho sus compañeros de panel e incorporar este elemento que acaba de señalar César, que me parece interesante, que esa ley estaría bien en la primera parte, que tiene estos afanes de colaboración, de ayuda y tal, y lo otro, que es esta extracción, que él utiliza esa expresión. Por favor. Sí, solamente un antecedente o un elemento previo, claro. Una idea previa, y es que algunos de los elementos que plantea César, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, lastimosamente no están en la ley. Ajá. Pero ventajosamente sí están siendo presentados por asambleístas para poder atenderlos. Los pueden incorporar. Exactamente, claro. Esta es la ventaja. Yo lo pondría así. Una primera cosa respecto a lo que ha dicho Augusto, digamos que creo que dice dos cosas muy importantes, no me detengo mucho porque justamente hemos dicho no es la tesis central. Pero el gobierno, frente al tema de finanzas públicas, cometió un error fundamental. Y es que cuando firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o antes de que firme, nosotros siempre pedimos que ese debate sea en la Asamblea Nacional. ¿Qué le hubiera permitido? ¿Hubiera sido un momento incómodo? Claro, alguna gente a favor, una gente en contra. Pero si el gobierno salía con estos son los 5 puntos que yo me voy a comprometer con el Fondo Monetario, después no hubiera tenido problema de gobernabilidad de llevar adelante esos 5, porque la Asamblea le hubiera dicho esto sí, esto no. Cometieron un gravísimo error. Y lo segundo, Augusto tiene razón que esta ley ya se debatió en noviembre, diciembre del año anterior, pero con un elemento fundamental, fue archivada por 70 votos en la Asamblea Nacional. Entonces el consenso no era tal, ¿no es cierto? Era un consenso débil. Primera idea. Segunda idea, ya respecto al tema humanitario, lo que estamos viviendo en este momento. Antes del COVID, Andrés, creo que teníamos otro chip en la política pública. Había que focalizar a los pobres, por ejemplo, a la pobreza, y solamente dar ayuda a este segmento porque el otro no está necesitado de ayuda. Creo que el golpe es tan severo, la crisis es tan grave en el Ecuador, que vamos a hacer lo contrario. Vamos a tener que focalizar quienes no necesitan ayuda y todo el resto necesita ayuda. Y ahí yo coincido con Mauricio. Necesitamos un programa integral. Si podemos, después yo desarrollaré, tengo 7 puntos sobre ese programa integral. Pero antes de eso, alguna reacción respecto a lo que decía César. A mí, cuando yo digo liquidez, estoy pensando que en este momento, que no debería ser recaudatorio, los que pueden sí, poquitos van a poder. Pero si es que es liquidez, a mí me parece que número uno, debemos traer liquidez a la economía ecuatoriana. Y eso pasa por 2 vías. Después daré un criterio institucional sobre esto. O un gran crédito, ¿no es cierto?, externo, que lo vamos a necesitar, o puede ser también la combinación de ambas, mecanismos de financiamiento interno.
Andrés, en su momento dijimos, era un error que se corte en esa mano. La iban a necesitar en algún momento, creo que hoy se necesita. Segunda liquidez. La liquidez en el bolsillo de la gente. Nosotros hemos planteado enfáticamente que no cobren en este momento servicios básicos, deudas en los bancos, deudas con el BIES. ¿Que regalen esa plata? No. Que se refinancie. Tienes dos opciones. La una, refinancias en 12 cuotas iguales por los próximos 12 meses, empezando a cobrar en julio del 2020 y terminando en junio del 2021. O la otra, que puede pasar con créditos hipotecarios, estas 3 cuotas que no te cobran pasan al final del periodo. Si yo tengo un crédito que me falta 12 meses, ya no me va a faltar 12, me va a faltar 15. Claro. ¿No es cierto? Multas, recargos, ninguno, porque no podemos. Ahí vale también esa máxima, ¿no es cierto?, de la realidad superó a la legalidad. Porque si no, lo que va a terminar pasando es que esa máxima, en unos casos decimos cierto es, la realidad impera, y en otros cierto es, no es cierto, la legalidad impera. Y finalmente, la liquidez de las empresas, ¿no es cierto? A la liquidez de las empresas, insisto, yo creo que vamos a tener que discutir en focalizar muy pocos, recaudación en muy pocas empresas. Creo, desde mi punto de vista, es de un enfoque con el que seguramente no tenemos plena coincidencia en esta mesa, pero si no reanimamos la cadena de pagos inmediatamente, actuar muy tarde puede ser casi igual a no actuar. Y ahí me parece, ¿no es cierto?, que lo que necesitamos es que la economía esté activa para que incluso en el segundo momento haya quien pague, digamos, tributos, ¿no es cierto? Porque si no vamos a tener una economía muy estancada que después no tenemos quien paga tributos. Mauricio, liquidez, liquidez, ese es el discurso de Pavel. A ver, hay que entender varias cosas, Andrés. Cualquier cosa que se haga en economía tiene una repercusión en un sector u otro. Si, por ejemplo, las empresas de este momento por la situación no venden y no tienen plata, tienen obligaciones que no pueden cumplir ¿con quién? Con sus proveedores, con los bancos si tienen deudas bancarias, con sus empleados porque no les pueden pagar. ¿Qué significa eso? Si esa empresa no paga al banco lo que debe, el banco tiene una repercusión, le va a tocar provisionar esa operación, eso va contra patrimonio, recibe menos liquidez, presta menos y el banco engatilla más un proceso depresivo. Es decir, todo está vinculado. Si yo digo, démosle facilidades a un sector u a otro, no digo que no lo haga, solo estoy explicando. Eso le genera al Estado, por ejemplo, una falta de ingresos. No cobremos ciertos impuestos, demos ciertas facilidades, me parece bien, pero eso tiene una repercusión para el Estado. El gobierno tiene menos ingresos fiscales y por lo tanto puede entregar menos recursos en un momento donde se requiere más recursos. ¿A dónde voy? Todo este manejo de la liquidez, que nos pongamos de acuerdo, que por cierto hay un comité de coordinación fiscal en la ley que también creo que puede ayudar, pero bueno, todo eso es manejar la liquidez que tenemos ahora en la economía, pero eso no es suficiente. El problema actual va a demandar recursos por cerca de 11,000 millones de dólares, si no es más. ¿Esto qué significa? Que todo ese reajuste de que yo te postergo acá, que yo te refinancio acá, que yo te ayudo por acá, sí puede ayudar, pero como explico, no va a ser suficiente. Bueno, pero ahí va el programa integral que también... Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Hay dos, a mi criterio, fuentes grandes de recursos que se pueden armar. La una es una reestructura amigable en el tema de la deuda pública, sobre todo la externa. Ahí puedes liberar una cantidad importante de fondos y destinar para lo que ahora se requiere, primer tema. Y el segundo, igual o más importante, recursos adicionales de liquidez. Es decir, tú tienes que aumentar la liquidez que ahora puedes redistribuir. ¿De dónde viene esa plata? No puedes emitir papeles afuera porque el riesgo país no te da el espacio. Pero tienes gobiernos y tienes banca multilateral. Y dentro de la banca tenemos un acuerdo suscrito, a pesar de que está medio en stand-by en este momento. Pero a lo que voy es, esa liquidez adicional es la que nos va a permitir canalizar recursos para los sectores que se requieren. Augusto, en esta idea que están planteando sus colegas de provocar liquidez, ¿cuáles podrían ser las iniciativas que usted sugiera? Con un elemento que le pongo, y es el riesgo de la dolarización. Si no tenemos dinero, si no hay liquidez, hay ese riesgo. Se está hablando de crear una especie de dólar electrónico o quizás una moneda propia nuevamente. Por favor. Mira, si me permites, Andrés, quisiera referirme a lo que han dicho mis colegas para luego, porque estoy seguro vamos a tratar el tema último que mencionaste con más detalle después. Primero, completo acuerdo con todos los panelistas de que necesitamos un programa integral de ataque de respuesta ante el coronavirus.
En ese sentido, hay que tomar en cuenta que lo que está en la ley es un componente pequeño de un programa más amplio. Pero lo que se necesita en un programa más amplio no necesita ley. Por ejemplo, todos estos mecanismos de apoyo de liquidez y crediticio a las empresas, se los va a hacer y se los tiene que hacer cuando empiece a llegar el dinero de afuera a través de la CFN, un fideicomiso de la CFN, el sistema bancario, ahí van a haber muchos mecanismos, pero nada de eso necesita ley. Entonces, el hecho de que eso no esté en la ley no quiere decir que no sea esencial. Yo concuerdo con Pavel, eso es clave. Y en ese proceso vamos a necesitar la liquidez, los créditos y el acuerdo entre las partes, en el cual van a haber refinanciamientos de todo tipo. El proveedor va a tener que refinanciarle a la empresa. La empresa va a tener que ponerse de acuerdo con los trabajadores para saber qué es lo que lo puede pagar. Los bancos van a tener que refinanciarle a las empresas. Entonces, este marco de acuerdo entre las partes me parece que es fundamental para conseguir lo que Pavel bien menciona, un proceso muy intenso de refinanciamiento, de diferimientos, etcétera, etcétera, que va a necesitar la economía. Sobre la parte humanitaria, me gustaría proponer un lenguaje distinto. Esto no es extracción. Clásicamente, los economistas, cuando usamos la palabra extracción, quiere decir que hay un Estado que extrae recursos del sector privado y se los lleva para financiarse a sí mismo. Esto no es lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno está proponiendo una contribución solidaria de la gente que más tiene para que vaya a un fideicomiso que va a la gente que más necesita, no va al Estado. Entonces aquí no hay ninguna extracción, lo que hay es una redistribución del que más puede al que más necesita y no hay un recorte de la liquidez total de la economía, simplemente hay una redistribución de la liquidez. Yo creo que concuerdo con César Ron de que esta contribución de las empresas hace más ruido, es más disonante, y quizás la sugerencia de él de que sea tomada en cuenta como un anticipo del impuesto a la renta corporativa de las empresas es una buena idea. A mí me parece eso sensato. Pero más me interesa la contribución personal de las personas, de los que más pueden a los que más necesitan. Y me gustaría rescatar ese elemento de solidaridad básica. No es ninguna extracción, es simplemente una redistribución dentro de la sociedad. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de mecanismos alternativos de financiamiento interno, como Pavel lo menciona. Porque en una economía dolarizada, la única manera de financiarse es con dólares. Y los dólares son los que hay, y no los podemos imprimir. Entonces a mí me da mucho recelo cuando la gente propone mecanismos que en el fondo lo que están proponiendo es la creación de una nueva moneda. Ahora, si eso es lo que quieren proponer, que lo digan. Yo creo que ningún ecuatoriano lo va a aceptar. A mí me parecería que es una locura. Entonces tengamos cuidado cuando hablamos de financiamiento en una economía dolarizada, porque la materia prima con la que se hace el financiamiento son los dólares y el Ecuador no los puede imprimir. Entonces necesitamos dólares que vengan de afuera, que sean verdaderos. Ok, gracias a los panelistas. Voy a ir a un corte, tengo que ir a la publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte del programa y voy a empezar con César Ron, a quien le debo un turno de intervención. Ya retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Se ha analizado ya parte de la ley humanitaria, pero junto con ese proyecto, el Ejecutivo también envió otro, denominado Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Esta propuesta ya fue presentada por el Ejecutivo en octubre del año pasado, dentro del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, pero fue archivado por el Legislativo argumentando que era demasiado largo e inoportuno. Ahora, el proyecto tiene 49 artículos y plantea, entre otras cosas, que el Ministerio de Finanzas será el encargado de poner límites a los presupuestos globales, a las instituciones del sector público y al gasto dentro del presupuesto general del Estado. Además, se plantea un seguro petrolero con el fin de evitar que una futura caída del precio del petróleo nos deje casi sin ingresos. También una reserva para contingencias. Para ello proponen que se destine el 3% del gasto total del presupuesto general del Estado. Además, se propone incluir al Banco Central como una institución de la banca pública.
Vamos a profundizar los contenidos de este segundo proyecto de ley, pero se quedaron un par de temas pendientes. Como nos habíamos comprometido, voy a dar la palabra a César Ron para que explique su criterio sobre esto de la extracción que fue glosado por Augusto de la Torre. Por favor. Gracias, Andrés. La extracción se da porque estamos retirando dinero de los contribuyentes. Los contribuyentes naturales y jurídicos, empresas y personas, ya hicimos nuestros pagos. Y de ahí viene una parte de la ley que es inconstitucionalidad, porque se pretende cobrar ahora una contribución adicional, llamada contribución, a las utilidades del año 2018 de las empresas. Por ejemplo, no puede haber efectos retroactivos. El 2018 tributó ya 3 veces, o sea que en el Ecuador, dentro de todo esto, estamos implementando una triple tributación. Pagaron sus impuestos a la renta del 2018. Pagaron la parte proporcional del 2018 a la contribución de terremoto de Esmeraldas y Manabí. Y pagaron el 2018, ahora vamos a pagar la ley esta de emergencia económica. Por lo tanto, estas cosas no se pueden hacer, se tienen que hacer las reformas constitucionales, legales. La Asamblea Nacional no puede permitir que de ninguna manera en el Estado se esté pretendiendo pasar una ley que sea inconstitucional. Por lo tanto, pues, hay muchos que han ido a la Asamblea dicen que pues, por lo menos deberían contribuir desde el 2019, que se tiene que tributar ahora en el 2020, que estamos ocurriendo. Entonces, todas estas cosas no han ayudado a que se haga. Pero si le van a sacar plata a la gente, ¿eso qué se llama? Extracción. Entonces, igual que a las empresas se les está planteando, esto no viene en el proyecto, sino que esto se plantea en la discusión, porque la Asamblea va a sacar un proyecto mejorado, legal, constitucional, que tenga piso, no como el que mandó el gobierno, que lamentablemente es inconstitucional e ilegal. En el caso de las personas, a las personas del más alto rango de ingresos, del más alto nivel de ingresos, porque al que gana $500 o $1,000 no le podemos pedir plata, pues a ese hay que darle, a ese hay que ayudarle. Y por lo tanto, pues hay personas y sectores que han ido a la Asamblea que hablan de que se haga la constitución de $500 para arriba, entre otras cosas que se ha recibido mucha cuenta comparecencia en la Asamblea Nacional. Pero también a estas personas hay que darles pues un título de crédito. Porque si a las empresas les vamos a dar un título fiscal para pagar impuestos 6 años, a las personas también le tenemos pues que dar un instrumento financiero para que pueda ser descontado, para que pueda ser utilizado, para que pueda ser transado en la bolsa, en el mercado, para que pueda hacer esa contribución. Porque la persona también necesita plata pues para vivir, para pagar los colegios, para pagar la luz, para pagar la pensión de los colegios, para comer. Y entonces le estamos sacando plata de su economía, 200, 500, $1,000, lo que le tengamos que sacar de su bolsillo, cuando ahora necesitamos al revés inyectar recursos a la economía. Y entonces, claro, ante la emergencia, sin dar dinero, a través de un pagaré, el pagaré es el mismo documento, no, listo, digo, voy a dar mi contribución, la voy a pagar en 5 años, en 6 años. Entonces, en vez de que me saquen $1,000 todos los meses, que lo necesito vivir, me van a sacar $100 mensuales por 6 años. Entonces, ahí las cosas cambian porque estamos dando una facilitación que es muy diferente a una extracción. Gracias, César, por esa intervención. Voy a dar palabra a Pavel, no sé si quiera comentar sobre esta figura de la extracción. Y claro, lo que también señaló el economista de la Torre en el sentido de que se podría estar pensando en una nueva moneda, por favor. Tal vez dejo que es un elemento central para el último. Lo primero que me conectaría con César es, ¿al país le vamos a dar una ley? Sí, y le vamos a dar una buena ley. Una buena ley. Eso creo que significa que no le vamos a dar la ley del Ejecutivo, porque creo, y esto me parece que coinciden muchos, es una mala ley. ¿Quién está equivocado, Andrés? ¿El Ejecutivo, ¿no es cierto?, que sostiene que es una buena ley? O, y César sabe mejor de esto porque está en la comisión donde se trata, yo he acompañado varias reuniones, no he visto a alguien que enfáticamente diga es una buena ley, vamos adelante. Trabajadores en contra, sindicatos en contra, cámaras en contra, gremios en contra, fuerzas políticas en contra, ¿cierto? No hay quien defienda la ley, he ¿no? señalado 5, y fisuras incluso en posiciones oficiales, ¿cierto? Ya he señalado 5 actores, ¿no es cierto? ¿Quién está equivocado? ¿A dónde se le están quedando las cosas? Por eso yo digo a la ciudadanía, le vamos a dar una buena ley, sí, no tenga duda de ello.
pero esto va a suponer metodológicamente rescatar lo poco que podemos rescatar desde mi punto de vista del proyecto del Ejecutivo, quitar todo lo inconveniente y ponerle todo lo que se le olvidó, porque estamos discutiendo muchas cosas que se le olvidó. Primer elemento. Segundo elemento, no hay un trato igualitario en la ley, Andrés. Se está rompiendo el criterio de generalidad. Es un momento donde debemos gravar menos al trabajador o casi nada, más al patrimonio, más al capital. Pero si nos vamos a los datos, de esta ley se busca recaudar 1.400 millones de dólares. 900 proviene de las empresas, 500 proviene de las empresas. 900 proviene de las personas naturales, 500 de las empresas. Voy a poner solo un ejemplo. Las empresas que se beneficiaron el año anterior con la remisión tributaria, recuerden que no se les cobró de golpe, sino que se les dijo, usted me puede financiar esto, ¿cómo me va a pagar? En este momento están financiándose. Y lo que están planteando es una exención para que esos que ya le debían al fisco, ¿no es cierto?, tengan una refinanciación sobre la financiación. Absolutamente injusto. Y nos cargamos sobre las personas. 1.500 millones, dato que está en este momento en la página del Servicio de Rentas Internas, son las deudas en firmes que tienen cerca de 500 contribuyentes con el Servicio de Rentas Internas. Ahí está 1.500, 100 más incluso de lo que piensan recaudar con esto. Entonces me parece que ahí hay un tema fundamental. Y la otra que me parece que es clave, lo que dice Augusto Latorre, no, enfáticamente no, lo de la tajantemente no una nueva moneda. Yo soy de aquellos que cree que la dolarización fue un grave error, pero en este momento debemos sostenerla y defenderla a todo lo que podamos, ¿sí? Siempre se dijo que era un grave error. ¿Por qué? Porque cuando teníamos un shock externo como este, la dolarización muestra sus falencias. Bendita dolarización, maldita dolarización. Pero la tenemos que defender y nadie está pensando en una nueva moneda. Solo enunciarlo me parece que sería inapropiado, ¿cierto? Nadie está pensando en una nueva moneda. Cierro con esto y me pongo institucionalista si quieres, Andrés. Sí, para solventar esta crisis hay dos grandes enfoques, uno más neoclásico, neoliberal, que va a plantearte en este primer momento un gran crédito, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, y hacer otro conjunto de recetas donde la liberalización de los mercados, de las tasas de interés, la flexibilización financiera juegan su rol. Hay un esquema. Yo no soy partidario, soy muy crítico de ese esquema. Tienes otro, donde cree que el Estado sí puede, ¿no es cierto?, inyectar liquidez y estimular demanda. ¿Quién es el rector de la política pública? El Ejecutivo. Lo que creo que incluso deberíamos discutir en términos institucionales es que el Ejecutivo tome la decisión que quiera. Yo creo que la una es equivocada, pero que él tome la decisión que quiera. Lo que me parece errado en términos institucionales, Andrés, es que la Asamblea le cierre un camino, cualquiera de los dos. Por último, que le deje abierto. Claro. Es una gran falencia que en términos de una legislación que le debe servir al Estado, no a un gobierno, ¿no es cierto?, el Estado tome decisión de cortarse herramientas de política pública. Si un gobierno no las quiere ejecutar, que no las ejecute, pero el Estado es erróneo que las pierda. Perfecto. Augusto, no sé si quiera comentar algo de lo que acabamos de escuchar y enseguida voy con Mauricio. Por favor, Augusto. Curiosamente me encuentro en plena coincidencia con Pavel. Mira tú lo que es el mundo. La verdad es que este es el momento. Hay un momento para la política pública, este es el momento. O sea, este es un momento en donde tienes un choque sistémico que te genera una problemática de acción colectiva que el mercado no lo puede resolver. Entonces, este es el momento para la política pública. Lo que pasa es que tenemos dos tipos de política pública. La política pública que puede desplegarle un Estado que tiene recursos fiscales enormes. Y eso es Francia, eso es Alemania, eso es Estados Unidos, que pagan los sueldos de los empleados. Mi hija acaba de recibir un cheque porque su sueldo es menor de cierto nivel y ya recibió un cheque y va a seguir recibiendo un cheque por los siguientes meses. El Estado le está haciendo el salvataje a las líneas aéreas en Estados Unidos, está desplegando todo el músculo fiscal que tiene y todo el músculo monetario que tiene. El Banco Central de Estados Unidos está comprando bonos corporativos para que veas cómo los estados que tienen bolsillos fiscales están lanzando la red más grande posible a la economía privada, el momento de la política pública. Pero en nuestro país no tenemos un Estado con esa capacidad. No tenemos un Estado que tenga los recursos para lanzarle esa red a la economía privada. El Estado, por así decirlo, el nuestro, está metido en el bote con todos nosotros y lo único que puede hacer el Estado es coordinarnos y tratar de conseguir ayuda externa, recursos externos en dólares. Entonces tenemos que entender las limitaciones tremendas que tiene el Estado ecuatoriano. Entonces la política pública en el Ecuador está mucho más restringida y está restringida esencialmente a coordinar la acción de la gente. Y va a tener que hacer una cosa que es muy complicada en el Ecuador, y es la siguiente. La plata que viene de afuera tiene que ir a dar
oxígeno a la economía a través del crédito de largo plazo, tasas de interés bajas. Pero eso quiere decir que el Estado no puede usar el endeudamiento externo para pagarse sueldos. Entonces el Estado en el Ecuador tiene un dilema enorme, porque si no hace algo en el gasto corriente y en la nómina, el dinero que viene de afuera va a tener que usarse para pagar sueldos y no nos va a quedar nada para asistir a la economía privada. Entonces estamos en un dilema complicadísimo en el Ecuador. Si queremos realmente salir de esta, vamos a tener que hacer unos sacrificios que nunca nos imaginamos que teníamos que hacer. Ok, gracias, Augusto. Ahora sí, Mauricio, lo que acabamos de escuchar. Sí, Andrés, ¿quién no necesita plata en este momento? No hay un sector, no hay una institución, no hay una actividad que no requiera fondos. ¿Necesita plata el presupuesto del Estado? Claro que necesita plata para ayudar. ¿Las empresas necesitan plata? Claro que necesitan plata. La gente, para poder atender, necesita recursos. Todo el mundo necesita plata. El problema es que la plata no hay, pues, Andrés. Entonces hay que adecuarse a esa nueva realidad. Esa es la realidad. Un país que no tiene reservas, un país que no tiene ahorros, un país que no puede levantar deuda comercial por el alto riesgo, un país que no puede ayudarse con una máquina de impresión. Para eso eran los ahorros, para reemplazar momentos de choques externos. Un país que no puede devaluar la moneda porque está dolarizado. Entonces, en esas circunstancias, tenemos una economía vulnerable que tiene que tomar decisiones para poder resolver el problema. Y como tenemos todas estas restricciones, la colaboración y la cooperación de actores es fundamental. Si yo empiezo solamente a ver mi metro cuadrado, mis intereses, yo no voy a colaborar con que esto se soluciona. Si los empresarios dicen a mí no me topan y los empleadores y los empleados dicen a mí tampoco, a mí me indemnizan de acuerdo a la norma anterior. Si el gobierno dice no, a mí me pagan todos los impuestos, esto no funciona, pues. Entonces tenemos que pensar que si no hay una cesión, pongámoslo así, de todos, de algo que podemos entregar, esto no va a operar. Esto es una guerra con un enemigo invisible, que es un virus, y esto nos ha generado un problema económico terrible. En una guerra, ¿qué hace uno? ¿Qué hace si uno está metido escondido en algún refugio y tienes 3 panes y hay una persona que se muere de hambre? ¿Le vas a dar un pan? Compartir. Bueno, pero ese podría ser un poco el propósito de esta ley humanitaria. Que le podamos mejorar, sin duda, que puede ser ese crédito con una suerte de crédito tributario posterior o que haya una forma de pago gradual. Todo eso hay cómo hacer. Yo creo que se lo puede hacer. Es más, creo que se lo debe hacer muchas veces. Lo que no creo es que desdibujemos el principio. El principio es que tiene que haber solidaridad de la gente, tiene que haber coparticipación de todos, tienen que reducirse los excesos donde existen. El sector público es una muestra de excesos. Tampoco estoy partidario de que se retire a la gente a la calle este momento, pero sí creo que dado, por ejemplo, un promedio salarial que duplica al sector privado, sí se puede hacer un esfuerzo de reducción, por la figura que sea, para poder utilizar esa plata y entregar a poder atender la propia pandemia. Entonces tenemos que entender que ese es el momento que está viviendo el Ecuador. Y como la liquidez es escueta, no hay reservas internacionales, no hay cómo inventarse figuras contables para creer que le vamos a entregar plata a alguien, tiene que venir la plata de afuera y una reasignación adecuada internamente. Eso creo que es lo que hay que hacer. Ok, tengo que ir a la publicidad, enseguida retornamos para la tercera parte del programa Hora 25. Ya regresamos. Bien, vamos a una ronda final de nuestros participantes. Estamos en el tercer segmento del programa y quisiéramos tener tal vez salidas, cómo enfrentar esta situación. Voy a empezar con César Ron en Guayaquil. Adelante, le escuchamos. Andrés, el Ecuador necesita, a más de una temporalidad que es la que se va a generar ahora con esta ley emergente, el Ecuador tiene que ir a una reforma de fondo estructural. No podemos seguir con un Estado tan grande y por lo tanto, pues, la crisis nos tiene que llevar a una reducción del tamaño del Estado en un 20 o 30%.
No puede el Estado, lo hemos escuchado a Mauricio Pozo, seguir pagando el doble de salarios o los mejores salarios más que el sector privado. Le hemos escuchado en la comisión al presidente de la Junta Monetaria manifestar que hay una secretaria que gana más de $5.000. Entonces, estos desfases no pueden continuar en el Ecuador. Por lo tanto, en crisis no podemos sacar a la gente porque vamos a generar más crisis, pero sí podemos achicar pues toda la economía en 20%. Entonces, todo el Estado va a ganar 20% menos en las escalas que se tengan que ajustar en el momento que se tengan que ajustar, porque esto se va. Tenemos que bajar los niveles de precios de la economía en 20%, ese es el número mágico. Entonces, el 20% hay que ajustar las tasas de interés, hay que ajustar el costo de los alquileres, el costo de las pensiones, el costo de la comida, el costo de la luz, de la energía eléctrica. Tiene que bajar la economía ecuatoriana porque el Ecuador no puede seguir viviendo así. No puede seguir viviendo con todos los privilegios y derechos de una constitución que hoy lamentablemente es inaplicable. ¿Y a qué me quiero referir con esto? El Ecuador, igual que el mundo, no va a salir de esta crisis si no hay más esfuerzo, si no hay más trabajo, si no hay más producción. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que trabajar hasta los sábados. Por lo menos vamos a tener que trabajar medio sábado, vamos a tener que suspender todos los feriados que hay en el Ecuador y quedarnos con 2 feriados nacionales, el 24 de mayo y el 10 de agosto, la Navidad y el Año Nuevo. Eso es todo. Y los feriados locales, pues ya será cada provincia que determine cuál es su feriado de independencia, que lo va a festejar o no lo va a festejar, pero creo que ahora hay que festejar con trabajo. Entonces, estas cosas de fondo son las que tienen que cambiar en el Ecuador. El Ecuador no puede seguir tan grande, tan adiposo, tan pesado, ¿no? Y donde ya lo han mencionado todos, tenemos que empezar a hacer reservas, hacer ahorro, y ahí tenemos que reestructurar la seguridad social para que vuelva a ser un ente de ahorro, donde de la plata del ahorro nacional salga pues el dinero para los proyectos, para la reconstrucción, para el financiamiento, para etcétera, 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 que hoy no lo tenemos. Así que allá tenemos que llegar como país a un ordenamiento final a largo plazo permanente. Gracias, César. Todo esto va a generar ahora en esta ley es temporal. Ok, muchísimas gracias, César. Por favor, Pavel. Primero, con los, digamos, con los puntos de adhesión que voy a generar y con los puntos de crítica que voy a generar, yo voy a hacer una defensa clara, enfática del rol del Estado y su importancia. A mí me parece que hemos construido un discurso donde hemos generado, ¿no es cierto?, 2 enemigos sociales. El Estado, que es obeso, que hay que bajarlo de tamaño, lo que fuera. Los datos de los últimos que yo dispongo son los datos de la Organización Internacional del Trabajo. De 10 empleos que se generan en el Ecuador, solamente 1 proviene del sector público y 9 del sector privado. Desde mi punto de vista, ahí no hay una obesidad. Segundo, también hay un problema. Hemos generado un paria social y un enemigo social, el funcionario público. En esta ley, alguien que gana $1.200 tributa más en lo público que si está en lo privado. ¿Por qué? ¿A nombre de qué, Andrés? ¿Sí? A mí me parece que lo que deberíamos hacer, lo digo rapidito, hay estudios también especializados de esto que comparan salarios sector público, sector privado. Lo que sí suele pasar que en niveles operativos a veces el Estado paga un poco más, ¿no es cierto? Ya lo que pasa es que en niveles dirigenciales el privado paga mucho más. ¿Qué problema tenemos ahí? O la pregunta que yo haría es que el público está pagando mucho o es que el privado en esos niveles operacionales gana muy poco. O la otra es que las diferencias salariales entre un gran gerente y un operario, ¿no es cierto?, son abismales. Creo que ahí hay un elemento fundamental. Me detengo en eso porque creo que hay que hacer una defensa enfática. Segundo, programa, decíamos. Ojalá lo diga muy rápido, pero 7 temas. Salud y alimentos para todos. Deberíamos comprar a todos los productores, organizar logística militar y entregar esto a nivel de las juntas parroquiales rurales, creando incluso un registro administrativo. Ingreso básico ciudadano, hay que discutirlo por 3 meses, ¿no es cierto? Hay que discutirlo. Liquidez para la economía, ya hemos dicho desde varios frentes, ¿no es cierto? Mantengamos la que ya está en los bolsillos y tratemos de incorporar nueva liquidez. Primero la vida y luego la deuda, que estamos haciendo con esto. El Estado debería presentar un programa de renegociación. Esto fue anuncio desde la época de campaña, Andrés, te recordarás. Sí, que se puede refinanciar, que se puede, digamos, demorar un poco. ¿A quién habría que pedirle incluso una condonación? Hay que pedirle alivio para la población, ya hemos dicho. 3 meses de moratoria en algunos servicios básicos, en algunas deudas, ¿no es cierto? Defensa al trabajador y financiamiento. En financiamiento me quedo con una idea.
Y digo, si tenemos dos puntos encontrados en la política pública, me parece que incluso el punto de consenso es que los dos queden legalmente habilitados, ¿sí? Yo creo que mínimo 10.000 millones de dólares lo que necesitamos ahora. Mauricio decía al menos 12.000. Fíjate cómo, y con esto termino, cómo el gobierno ha desperdiciado apoyo político. De manera inédita, la Asamblea Nacional le dice postergue por un rato el pago de deuda externa. Todas las fuerzas políticas al otro día pagó. De manera inédita, también un voto mayoritario le dice haga un sobregiro del Banco Central. Es debatible, ¿no es cierto? Debatamos. Mientras le llega un crédito fuerte desde afuera. Pero ¿con cuál es el sentido de un sobregiro en este momento? No detenerle más y deteriorarle más la cadena de pagos. Hay, claro, que un debate ideológico en esto. Tratemos de que el país llegue a un buen acuerdo y tal vez la mejor vía es que las dos mecanismos queden abiertos. Ok. Augusto, por favor, en Washington, si es tan amable, una intervención lo más cortita posible. Le escuchamos, si es tan amable. Sí, yo quiero volver al comienzo de este panel y recordarnos a todos que estamos ante el precipicio. Y entonces es el momento en que o le va a salir al Ecuador el país del palo encebado, en que todos nos divertimos porque nadie puede subir el poste, o nos sale el país de la minga. Yo tengo la confianza de que en nuestras venas ancestrales, en nuestros genes, está el país de la minga, y ese es el país que tiene que salir. Ahora, el país de la minga implica tres cosas. Primero, mientras estamos en el confinamiento, tenemos que no morir, y los más necesitados necesitan sustento. Tenemos que preocuparnos de ellos, necesitamos preocuparnos de la salud pública, necesitamos preocuparnos de los alimentos y necesitamos que las empresas y los trabajadores estén hibernando durante el confinamiento sin que se mueran. Y ahí vamos a necesitar liquidez y vamos a necesitar dar alivios. Segundo, ¿qué va a pasar cuando reabramos la economía y salgamos del confinamiento? Bueno, si salimos con el marco legal vigente, quiebra todo, quiebra el tejido productivo, se deshace. Entonces tenemos que ser creativos y decir, vamos a la minga, todos vamos a ceder, los trabajadores van a ceder, los accionistas van a ceder, los acreedores van a ceder, los proveedores van a ceder y vamos a dar reglas de juego para que esto sea cooperativo y equitativo y vamos a sancionar cuando haya abusos. Está bien, perfecto. Esa es una segunda etapa. Y la tercera etapa son las reglas de juego permanentes con las que tenemos que vivir a futuro. Entonces no podemos olvidarnos de que también vamos a tener que hacer reformas estructurales muy profundas en nuestra legislación laboral, en nuestro sistema tributario, los combustibles internos, todo eso vamos a tener que hacer. Y es la única manera de salir. Si no nos sale de adentro el país de la minga, pues nos vamos a empujar unos a otros al precipicio. Ok, gracias, Augusto. Mauricio, con usted terminamos. El Ecuador ha demostrado que puede salir relativamente rápido de crisis fuertes. Probablemente esta va a ser la peor de toda la historia económica, es verdad. Pero la crisis del 99 tuvo una recuperación, yo diría, más rápida, por algunas razones. Una es que es una economía pequeña, con relativamente pocos recursos, esto hay cómo moverle. Y a veces las crisis también ofrecen oportunidades. Oportunidades me refiero a tomar decisiones despolitizando el accionar público sobre lo que realmente necesita el país y ponernos de acuerdo en temas absolutamente fundamentales. Esta es una crisis mundial, Andrés. El mundo se hace más pequeño. La recesión mundial significa que los países producen menos bienes y servicios. Y dentro de eso está el Ecuador, con todas las vulnerabilidades que ya expliqué. Nos vamos a hacer más pequeños, vamos a ganar menos, vamos a ser menos auspiciantes de cosas, vamos a vender menos. Todo eso nos vamos a hacer más pequeños en definitiva. Pero lo importante es que sigamos rodando. Claro. A un ritmo tal vez más lento, pero que sigamos operativos, que es la única opción de poder recuperarnos hacia adelante. Y eso va a demandar el concurso de todos y la aportación de todos. Así que yo sí creo que esto tiene salida, por darle una señal optimista al tema. Sí hay una salida, pero sí creo que es importante que tengamos presentes que si esto no es con el concurso y el apoyo de todos, este tema no va a funcionar. Muchísimas gracias a Pavel Muñoz, a César Ron, a Augusto de la Torre y Mauricio Pozo. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de